Como les dije, estamos con Juan José Aranguren, que fue ministro de Energía de Mauricio Macri, con cortes de luz y con subsidios al consumo de energía. ¿Esto es lo que esperabas, digamos, cortes de luz después de los subsidios? Sí, porque se está repitiendo la misma política que se aplicó antes de que nosotros llegáramos. Tratar de esconder la realidad. Cuando un bien es escaso y caro, lo que tenemos que hacer es tratar de consumirlo racionalmente, tratar de aplicar eficiencia energética, y si uno le está dando malas señales de precio a un consumidor, el consumidor lo que tiende es a consumir más. Entonces, con subsidio, lo que estamos provocando es exacerbar la demanda. Y ese subsidio termina provocando un déficit fiscal que se subsana con emisión. Y esa emisión se transforma en inflación. Veamos que durante el año 2021 tuvimos una tasa de inflación del 50,9% y estuvieron las tarifas congeladas y el dólar planchado. Y sin embargo la inflación fue alta. Y normalmente la inflación la terminan pagando los que menos tienen. Además, con un problema adicional, que al exacerbar la demanda, cuando no alcanza el gas natural para producir energía eléctrica, tenemos que recurrir a combustibles líquidos que son más contaminantes, como el gasóleo, el fuelol y el carbón. O sea, en realidad el congelamiento, el atraso tarifario trae más problemas de los beneficios que supuestamente nos quieren convencer que ofrece. Ahora, esa es la consecuencia de que, porque en este país hace mucho tiempo vivimos, décadas, vivimos con falta de luz en el verano y con falta de gas en el invierno. Y yo veo otros países como Chile, Uruguay, cercanos, que no tienen esos problemas. Si bien es cierto, tienen otro sistema tarifario, ¿no? Ahora, esto no le enseña ni a la dirigencia política ni a la sociedad que las tarifas tienen que tener, por lo menos para la enorme mayoría de la sociedad, su valor. ¿Cómo interpretas esto vos? ¿Es un problema de la dirigencia solamente o de la sociedad? Y te lo pregunto porque cuando vos aplicaste los aumentos tarifarios, las críticas a Macri, a vos eran muy fuertes, ¿no? Yo creo que es un problema de la dirigencia más que de la sociedad, y en todo caso de la dirigencia que no sabe comunicar adecuadamente, me incluyo, de cuáles son los motivos por los cuales es conveniente poder reflejar en los precios y las tarifas los costos de producción y de generación. Prueba al canto. Cuando nosotros de alguna manera implementamos las revisiones tarifarias integrales, aumentamos las tarifas en el 2017, Macri ganó la elección del segundo término, de medio término, la del 2017. Y cuando el presidente Fernández congela las tarifas, va a una elección de medio término del 2021 y la pierde. Por lo tanto, no podemos asignarle... Es decir, que no le atribuyes a las tarifas un efecto electoral decisivo. Yo me remito a los hechos, claro. No lo tiene. Lo que sí es cierto es de que, y en la comparación de otros países, se da la paradoja de que Uruguay y Chile, donde se reflejan los costos en las tarifas y en los precios, no tienen las ventajas que tenemos nosotros de tener recursos renovables, no renovables, convencionales, no convencionales. Tenemos infinidad de recursos y sin embargo estamos cometiendo el pecado de que estamos importando energía. O sea, claramente es un problema dirigencial en que no sabemos cómo tener una política de Estado. Doy el ejemplo de la eficiencia energética. La eficiencia energética tiene que ser una política que atraviese a todos los gobiernos, porque como decía antes, cuando un bien es escaso y caro, lo mejor es consumirlo racionalmente. En el año 2007, el actual presidente era jefe de gabinete, el actual vicepresidente era presidente de la Nación, firmaron un decreto, el 140, en el cual ya se establecía que el sector público tenía que colocar sus aires acondicionados a 24 grados centígrados. Por eso el PIN que tengo en este momento. 24, dice. Ponelo a 24. Sin embargo, ese decreto no ha sido derogado y me pregunto si hoy se está cumpliendo. Y me pregunto por qué una subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética que en nuestro gobierno, bajo la batuta de la ingeniera Andrea Heinz, inició una campaña de concientización de uso eficiente de los aires acondicionados, no se sostiene en el tiempo. Esa subsecretaría hoy está degradada a una dirección simple. Esas son las políticas de Estado que tenemos que mantener en el tiempo, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Chile. Un país rico en recursos como es el nuestro, no cumplimos con esos preceptos mínimos para conservar un bien que es escaso y caro. Pero ¿no será eso que
porque tenemos los recursos que nos hace, digamos, más fáciles para consumir pero que los países que no lo tienen? Sería cierto si nosotros los podemos producir a pleno y exportáramos esos recursos. La realidad concreta es que vamos a terminar el 2021 con un déficit energético del orden de 2,4 puntos del PBI. Y como viene la mano en el 2022, como vienen los precios para el próximo invierno del gas natural licuado, y no sé qué es lo que van a hacer con las tarifas, el déficit debido al sector energético puede trepar a 3 puntos del PBI. Y creo que eso forma parte también de la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, cuando vos dispusiste los aumentos, ¿hubo inversiones? Porque ese es el otro. Dice, no, pero con aumento, sin aumento no hay inversiones. Muy buena pregunta. El viernes pasado, un asesor presidencial en energía, el contador Ariel Kogan, emitió un comunicado a los periodistas refutando algunas palabras que había dicho la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respecto a las tarifas, diciendo digamos, yo no voy a refutar opiniones, porque como decía el juez supremo Fait, son libres, pero sí voy a refutar los hechos que son sagrados, cuando son falsos. El asesor Kogan dijo dos cosas: que durante los 4 años del presidente Macri no había habido prácticamente inversión en el sector eléctrico y que el actual problema que tenemos es una consecuencia de la reactivación económica, además de la ola de calor. Primer punto. Durante la presidencia del presidente Macri, cuando nosotros llegamos, la capacidad instalada era de aproximadamente 33 gigawatts, es decir, la capacidad de producir energía eléctrica. En el 2019, cuando nos fuimos, terminó en 42. Hubo un aumento del 30%. Eso significó una inversión de 10,5 billones de dólares. 5 de ese crecimiento de los gigawatts, aproximadamente 5,4 vinieron del sector térmico, parque térmico, 3,7 del sector renovable. En el sector renovable solamente, del cual hoy no se está haciendo nada, están en funcionamiento 131 proyectos del programa Renovar, Resolución 281, energía renovable no convencional, eólica y solar principalmente. Claro. Y hay no necesita petróleo ni gas, digamos. Exactamente, un recurso que es gratuito como el viento, como es la irradiación solar, y hay otros 23 proyectos que están. Eso significó que están en construcción, una inversión total de 6,5 billones de dólares. Cuando llegamos, el 2% de la energía eléctrica consumida era de fuente renovable no convencional. Cuando nos fuimos, este año que terminó, 13% en promedio, y terminó el año con aproximadamente el 16% en cumplimiento de la ley 27191. O sea, es totalmente falso decir que no hubo inversión en el sector eléctrico. Y cuando uno dice que los problemas de hoy son consecuencia de la reactivación económica, dos detalles. 2019 contra 2021, dejo la comparación del 2020, fue el año de la pandemia. De la pandemia estábamos todos encerrados. La demanda de energía eléctrica en el 2019 fue, la demanda, o sea, ¿cuánto es lo que consumió energía eléctrica? 129 terawatts hora, que es la medida del consumo de energía eléctrica. La del 2021, 133,4, 4,4 terawatts hora de aumento. Todo ese aumento vino del sector residencial. Nada del sector industrial, que se mantuvo constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tarifas congeladas en el sector residencial provocan claramente una exacerbación de la demanda y por lo tanto lo que aumenta es el residencial y no el industrial. Y si me remonto en el tiempo, 2017 contra 2021, 2007, perdón, el último año del presidente Kirchner, 2007, la demanda residencial representaba el 35% de la demanda total y la industrial igual, 35%. 2021 terminamos con que la demanda residencial es 10 puntos porcentuales más, 45%, y la industrial cayó al 27% del total. Claramente no fue consecuencia de la reactivación económica los problemas que hemos tenido en los últimos días. Eso explica también un problema económico profundo, ¿no? Porque, digamos, hay una caída en la producción industrial muy fuerte, ¿no? Sí, pero del 8%. escuchar de boca de un asesor del presidente de la Nación en temas energéticos que diga que la consecuencia de los cortes es el crecimiento de la actividad industrial es inaudito. Realmente es inaceptable. Por eso creo que lo está asesorando mal al presidente y tendríamos que estar empezando a ver cómo se resuelve el problema en vez de encontrar justificaciones. Te quería preguntar, ¿qué te dice a vos un país que
le dedica 6 veces más recursos públicos a los subsidios que a la salud en medio de la pandemia. Bueno, parafraseando a otro político, diría que es un país que está condenado al fracaso, no otra cosa. Pero yo creo, Joaquín, que acá atrás de esto hay un problema de institucionalidad también. Un problema en donde no respetamos la ley, no nos apegamos a la ley, siempre vamos por atajos. Y doy un ejemplo. Al inicio de esta administración se aprobó la ley 27541 de solidaridad social y reactivación productiva, la famosa ley de las 9 emergencias, que le dio la capacidad al Poder Ejecutivo, el Congreso, de que interviniera los entes reguladores. Hasta entonces estaban gobernados por un cuerpo colegiado de 5 miembros, elegidos en función de oposición de antecedentes y por un equipo de los exsecretarios de Energía, experiencia aquilatada en el sector energético. Exsecretarios además de distintos gobiernos, distintos partidos. Esa ley le permitió al Ejecutivo intervenir los entes hasta fin del año 2020. Luego, por un DNU, se extendió o se prorrogó esa intervención un año más para el 2021. Ahora, por un decreto simple, se extiende un año más y se han reemplazado ese cuerpo colegiado por personas, interventores, en un caso un bioquímico en el Nargás, en el caso del ENRE por un sociólogo que luego fue reemplazado por una magíster en Derecho Administrativo. Y yo pregunto, ¿es más transparente la discusión en un cuerpo colegiado donde esa discusión se asienta en acta que las decisiones o no decisiones de una única persona a cargo de los entes reguladores? Y, por ejemplo, basta lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros implementamos las revisiones tarifarias integrales, en cumplimiento del marco regulatorio, semestralmente el ente regulador eléctrico tenía que publicar la calidad del servicio, es decir, tanto de EDENOR como de EDESUR, cuántos cortes y cuál era la frecuencia del corte. Se hizo y se publicaron cada 5 semestres, el último se publicó en febrero del 2020. Desde entonces han transcurrido 3 semestres, el cuarto termina en el mes de febrero y no ha habido ninguna publicación de la calidad del servicio. ¿A qué se debe este apagón estadístico? Sino otra cosa que ocultar la realidad de que si no se refleja una tarifa adecuada, no hay inversión y consecuencia de ello hay más cortes y mayor frecuencia de los mismos. Déjame que te haga una pregunta casi personal. Vos cuando estaba en el gobierno de Cristina Kirchner tuviste como 50 causas judiciales. Un poco más, pero 56. Sí. 56, que eras presidente de Shell en ese momento. Por lo tanto, conoces bien el estilo. ¿A vos te parece que este gobierno de Alberto Fernández es otro estilo o es el mismo? Esas 56 causas fueron promocionadas por Guillermo Moreno, que está oponiéndose actualmente al presidente Fernández. Yo creo que son 2 experiencias totalmente distintas. Yo creo que hoy por hoy más importante de los estilos es las realidades y lo que están aplicando hoy, que como vos decías antes, no es racional que en un momento que tenemos una emergencia sanitaria se haga, por ejemplo, una convocatoria al capital privado para hacer un aporte solidario y 25% de ese aporte se utiliza para financiar la producción de gas natural de una empresa semipública como es YPF. Es un absurdo, realmente es un absurdo. Por lo tanto, más que una cuestión de estilos, yo creo que hoy lo que falla es en la aplicación de las políticas públicas. Ahora, ¿por qué YPF es la única petrolera en el mundo que pierde plata? Bueno, es una petrolera que ha sufrido a lo largo del tiempo varias vicisitudes, siendo una empresa estatal, totalmente estatal, luego fue totalmente privada para pasar luego a ser mixta a partir de la expropiación que se hace de las acciones de Repsol en el año 2012. Es una buena pregunta porque además es una empresa que tiene el 55% del mercado de los combustibles, el 40% del mercado del petróleo y 37% del mercado del gas. Claramente, esa empresa que tiene muy buen plantel técnico está hoy sometida a decisiones políticas que creo que el directorio de la compañía no cumple adecuadamente con su rol como director, que es el defensa del interés de la compañía, para aplicar la política de la compañía a domesticar el mercado interno y, como dijo su presidente el año pasado, voy a aumentar los precios de los combustibles entre marzo y mayo, y lo aumentó creo que a razón del 28-30% en el año, cuando la inflación fue del 51%. Entonces también en YPF hay un problema de tarifas. En YPF hay un problema de precios, no de tarifas, porque no es regulado. Es un tema manejado por la dirección de YPF. Pero eso
que debe ser la única empresa que pudo aumentar un poquito por encima del resto, ¿eh? La verdad que un mercado como el nuestro, que es un mercado corto, si uno, corto quiero decir que cuando uno no sigue al mercado, es difícil que uno pueda abastecer a la totalidad del mercado. Ni YPF puede abastecer el 100 si decidiera bajar todos los precios, ni las otras petroleras, Action, Raízen o Puma, pueden estar abasteciendo más de lo que pueden. Por lo tanto, lo que actúa hoy con su posición dominante YPF es como un regulador del mercado. En este caso no ha aplicado una tarifa, porque claramente los combustibles no son un servicio público, pero las consecuencias son las mismas. No, pero me refería a que es la única empresa que pudo aumentar su precio por encima, por ejemplo, de las gasíferas, de las eléctricas. No tanto, porque las gasíferas y las eléctricas no quiere decir que no aumentaron su precio, sino que fue subsidiado. En vez de ir aplicándoselo a la tarifa... No, digo lo que paga la gente, lo que paga la sociedad. Por eso digo, las gasíferas y las eléctricas en la generación y en la producción no reciben lo que paga la gente, sino reciben aquello que paga también el Estado Nacional por los distintos programas de incentivo a la producción, como el mismo que establecimos nosotros durante nuestro gobierno de la Resolución 46 o el actual Plan Gas-AR, que son programas de incentivo que no se trasladan al público, pero que los terminamos pagando todos, aún aquellos que no consumen. Ese es el gran problema que tenemos, en un gobierno que se da también la contradicción que hace aprobar el año pasado una ley de zona fría, donde extiende la zona fría, por la cual se paga el 50% de la tarifa del gas, no solamente en la Patagonia, sino algunas localidades de la provincia de Córdoba y de Santa Fe, por ejemplo. Un claro contrasentido. Sin embargo, eso fue aprobado por esta administración. Te agradezco mucho que hayas estado acá, ¿eh?